Comenzamos. Recolección de datos, validez y confiabilidad, presentado por Ana Marrugo para la maestría en Finanzas y los Negocios. Cuando hablamos de recolección de datos, nos referimos a la población y la muestra. Población. La población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. La población de estudio es un subconjunto de la población total, se le denomina también como población accesible y sobre la que los investigadores aplican sus conclusiones. La muestra es una parte de la población de estudio, la cual se selecciona con el propósito de obtener información. Su tamaño debe ser representativo. Cuando hablamos de recolección de datos, también hacemos referencia al esquema de muestreo. El esquema de muestreo se deben establecer las características de la población a fin de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el tiempo. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar la población objeto de estudio. ¿Por qué funciona el muestreo? Porque cumple un proceso de inverso llamado generalización. Se extrae la muestra, se mide un dato u opinión y se proyecta en la población. A este proceso se le llama extrapolación. Por ejemplo, la generalización de resultados añade cierto error al mismo. Si tomamos una muestra al azar en Venezuela de 1000 personas y se le preguntan si estos fuman y el 25% de la muestra dice que sí fuma, este dato debería ser un indicativo de lo que obtendríamos si preguntamos a toda la población de Venezuela, pero como fueron escogidos al azar, muy probablemente se ha podido escoger en la muestra mayor número de fumadores en relación con la proporción exacta que hay en toda la población o menor número de estos. Por tanto, la generalización de resultados de la muestra hacia la población total o universo conlleva aceptar que se cometen errores como lo ilustra la lámina. Estos errores se pueden acotar gracias a la estadística con dos parámetros, el margen de error y el nivel de confianza. Por ejemplo, si seleccionamos una muestra de 591 individuos y se le preguntan si fuman, el resultado a obtener tendrá un margen de error de más o menos 5 con un nivel de confianza del 97%. Los tipos de muestra. Las muestras pueden ser representativas y no representativas. La representatividad de una muestra está dada por su tamaño y por el tipo de muestreo. Para ser representativa debe cumplir con un buen tamaño de muestra garantizado por una fórmula de tamaño muestral y por un tipo de muestreo probabilístico que permite elegir la muestra de la población de estudio donde todas las unidades de estudios tienen la misma probabilidad de ser elegidas para el estudio. Los tipos de muestreo. Los muestreos pueden ser probabilísticos, aleatorios y no probabilísticos. En los muestreos probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple. Se eligen individuos de la población de estudio de manera que todos tienen la misma probabilidad de aparecer hasta alcanzar el tamaño muestral deseado. El muestreo sistemático se tiene una lista de los individuos de la población de estudio. Si queremos una muestra de un tamaño dado, elegimos individuos igualmente espaciados de la lista donde el primero ha sido elegido al azar. El muestreo estratificado consiste en estratificar o dividir en un número de subpoblación o estratos para luego tomar una muestra de cada uno de estos. El muestreo por conglomerados consiste en dividir la población total en un número determinado de subdivisiones relativamente pequeñas, luego se seleccionan al azar algunas de estas para incluirlas en la muestra general. Cuando nos referimos a muestreo no probabilístico, encontramos el muestreo por cuotas, el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio o opinión. Pero básicamente en estos tres tipos de muestreo influye muchísimo la opinión del investigador, es decir, a juicio del investigador. Cuando hablamos de investigación de mercados y nos referimos a una muestra, está el término de la generalización. La generalización es la extrapolación de los hallazgos de una muestra a una población más amplia. A esto se aplica tanto a la investigación cuantitativa como a la investigación cualitativa. En toda investigación se necesita tener un tamaño de muestra y se escogen para una población infinita o para una población finita. Para calcular el tamaño de la muestra, cuando el objetivo consiste en estimar la media poblacional, existen unas fórmulas.
existe la fórmula cuando el tamaño de la población es conocido para una población finita o cuando el tamaño de la población es desconocido para una población infinita. Y existen unas fórmulas para calcular el tamaño de la muestra cuando el objetivo radica en estimar la proporción poblacional. En este caso, si el tamaño de la población es conocido, población finita, se utiliza una fórmula, y si el tamaño de la población es desconocido, población infinita, también utilizamos otra fórmula. Cuando no recurrimos a las fórmulas, podemos hacer uso de las tablas de Harvard. Se constituyen en otra manera de obtener el tamaño de la muestra, la más usual en poblaciones infinitas para un nivel de confianza del 95% y un supuesto del P o Q del 50%. La validez y la confiabilidad. Cuando existe validez y confiabilidad en los datos que hemos obtenido como resultado de la investigación, podemos decir que vamos a extrapolar o generalizar. Validez es el grado en que una medición puede medir correctamente el parámetro que estamos buscando. Validez interna, grado en que los resultados de observaciones son aplicables al grupo de personas objeto de estudio. En toda investigación de mercado, debemos seleccionar la muestra a la cual le vamos a aplicar las encuestas. Estas encuestas deben tener unas preguntas bien estructuradas, claras, comprensibles para ser aplicadas a la persona que ha de ser encuestada. Las encuestas para el diseño se deben revisar y entregársela a los elementos seleccionados de la población objeto de estudio. Dejamos un video para complementar esta información. Muchas gracias por su atención y esperamos que el tema haya sido de su completa comprensión.